Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, venimos a depositar en tu corazón inmaculado una plegaria en favor de las benditas almas que expían sus faltas en el purgatorio. Dígnate escucharnos, benignísima Señora y Madre nuestra, si esa es tu voluntad y la de tu Santísimo Hijo. Amén. Santa Catalina de Génova, que nace en el año 1447 y muere en el año 1510, fue transportada hacia el purgatorio. Santa Catalina es ubicada en el purgatorio por el amor divino, para que al terminar su vida obtuviera ver inmediatamente a Dios. El purgatorio que vio y vivió Santa Catalina está lleno de fuego divino, pero es siempre el purgatorio amoroso donde el amor de Dios atiza el fuego. Y Santa Catalina, cuando es transportada, puesta en el purgatorio, ve y experimenta todo lo que sienten las almas, y ella expresa lo siguiente: las almas del purgatorio no pueden escoger otra cosa que estar ahí. Esto pasa por disposición de Dios, que ha obrado con justicia. Los purgantes no están en condición de voltearse y decir: he cometido ciertos pecados por los que merezco estar aquí. Y tampoco decir: quisiera no haberlos cometido, así ahora iría al paraíso. Y tampoco: él saldrá de aquí antes que yo, o yo saldré antes que él. Ellas no están en condición de tener memoria alguna de sí mismas, ni en el bien ni en el mal, ni sobre otros. Están tan felices de pertenecer al plan de Dios que no tienen pensamientos propios. Solo ven mucha bondad y la obra de Dios que, lleno de misericordia, lleva al hombre hacia sí. Las almas no perciben la pena y el bien de cada quien vive dentro de sí. Por otro lado, si lograran percibirlos, ya no podrían tomar parte en la caridad pura. Tampoco ven que están en la pena por sus pecados, ni pueden retener en la mente esa visión, porque sería una imperfección. Lo que no puede existir en este lugar, ahí ya no se puede pecar. La percepción del purgatorio se da en ellas una sola vez, es decir, en el instante en que abandonan esta vida y luego nunca más, porque esto constituiría una propiedad. Las almas están en la caridad y no pueden apartarse de ella por medio de una falta voluntaria. Ya no son capaces de querer ni desear otra cosa si son exclusivamente la voluntad pura de la caridad pura. De hecho, estando inmersas en el fuego del purgatorio, pertenecen al diseño divino, que es caridad pura, y en él no pueden desviarse hacia ningún lado. De este modo encuentran impedimento para cometer pecado actual y al mismo tiempo para realizar actos meritorios. No creo que exista una felicidad comparable con la de un alma en el purgatorio, excepto la de los santos en el paraíso. Y cada día esta alegría aumenta por el influjo de Dios en las almas y tiende a aumentar, pues cada día consume lo que impide esta influencia. El óxido del pecado es el impedimento. El fuego consume el óxido y así el alma se abre cada vez más al flujo de Dios. Un objeto estando en el sol, cubierto, no puede responder al reflejo del sol. No por defecto del sol que resplandece continuamente, sino por lo que cubre el objeto. Pero cuando la cubierta sea consumida, el objeto se abrirá al sol y reflejará su luz en la medida en que se haya consumido lo que lo cubría. De la misma manera, el óxido del pecado, cubierta de las almas en el purgatorio, se consume poco a poco en el fuego y en la medida en que se va consumiendo, le corresponde a su verdadero sol, Dios. Tanto más aumenta el júbilo cuanto más disminuye el óxido y el alma se abre al influjo. Mientras uno crece, el otro se reduce hasta llegar a su fin, que es el tiempo de la expiación. La pena no disminuye el tiempo en que se está en ella. Por lo que se refiere a su voluntad, las almas nunca pueden decir que las penas son penas. Se alegran de la disposición divina con la cual está unida su voluntad en la caridad pura.
Sin embargo, a pesar de la alegría de su voluntad, unida de tal forma, sufren una pena tan atroz que no hay lengua que no pueda decir, ni intelecto que no pueda entender una mínima chispa de ella, si Dios no se lo mostrase por gracia especial. Dios me ha mostrado esa chispa por su gracia, sin embargo no puedo expresarla en palabras. Cuando el alma se acerca a su primera creación pura y limpia, encuentra en sí un instinto beatífico que crece con tal ímpetu y furor de fuego de caridad, el cual la atrae hacia su fin último, que se le vuelve insoportable el impedimento. Mientras se acerca a su fin último, la pena para ella se vuelve más grande y atroz. Las almas que están en el purgatorio no tienen pecado ni existe impedimento entre ellas y Dios, excepto por aquella pena que las ha obligado y que impide al instinto alcanzar su perfección en el fin último que es Dios. Viendo claramente cuán grave sea ante Dios, incluso un solo impedimento y que por necesidad de justicia ese instinto se retrasa, surge un fuego tan terrible que se puede comparar con el del infierno, aun si no hay culpa que en cambio se encuentra en los condenados del infierno, ya que se produce por la voluntad maligna. A ellos Dios no corresponde su bondad. Los condenados se quedan en esa voluntad desesperada y en la malignidad, en contra de la voluntad de Dios. Las almas infernales llevan consigo para siempre la culpa y la pena. Esta última no es proporcional a la pena que ameritan. Sin embargo, es infinita. Las almas purgantes sufren solo la pena y como son sin culpa ya cancelada por el dolor, la pena tiene un término y disminuye cada vez en relación al tiempo, como ya se dijo. Oh miseria, sobre todo miseria, mayor aún si no la considera la humana ceguera. La pena de los condenados no es infinita en cantidad, porque la dulce bondad extiende el rayo de su misericordia incluso en el infierno. El hombre que muere en pecado mortal merece pena y tiempo infinitos. Sin embargo, la misericordia divina hace posible que solo el tiempo sea infinito y la pena sea en cambio limitada en la caridad. La voluntad de las almas del purgatorio es totalmente conforme a la de Dios. A ella, Dios corresponde con su bondad y ellas son felices porque su voluntad es purificada del pecado original y del presente. En cuanto a la culpa, las almas recobran la pureza de la primera creación porque dejaron esta vida arrepintiéndose de todos los pecados cometidos, con la intención de no volver a cometerlos. Por el dolor que sienten, Dios perdona inmediatamente su culpa, de modo que a las almas no les queda más que el óxido y la deformidad del pecado, que se purifican luego en el fuego mediante la pena. Estas almas plenamente purificadas de toda culpa y unidas a Dios por medio de la voluntad, ven a Dios de manera clara y proporcional a lo que Él les permite conocer. Al ver cuán importante es la complacencia de Dios y que el alma fue creada para este fin, ellas encuentran una conformidad que las une a Dios, conformidad que tiende a realizarse por el instinto natural que empuja el alma hacia Dios, de manera que no se pueden expresar razonamientos, figuras ni ejemplos suficientes para esclarecer esta condición, es decir, como la mente la advierte en sus defectos y la comprenda a través de un sentimiento interior. Santa Catalina de Génova, como hemos escuchado, fue transportada hacia el purgatorio. Y en el purgatorio ve cómo el fuego va purificando a las almas. Ella dice que el pecado es un óxido que tenemos en el alma y que el fuego de Dios, en el amor que Dios tiene, va purificando y va quitando ese óxido. Que las almas son felices al estar en el purgatorio, sin embargo que tienen que estar padeciendo esos tormentos como una purificación. Que las almas no tienen memoria, como hemos escuchado, no tienen memoria de sí mismas, ni del bien ni del mal, ni sobre otros, pero que están felices de pertenecer al plan de Dios. Así como Santa Catalina de Génova
estuvo ofreciendo toda su vida también en reparación por los pecados de las almas. Vamos a ofrecer también nosotros en este día una oración por ellos, diciendo: Señor Jesucristo, por intercesión de la Santísima Madre, te hacemos estas súplicas a favor de las benditas ánimas del purgatorio. Oh Virgen Santa, Señora, Reina y Madre nuestra, llenos de confianza por la obra redentora de Cristo y sabedores de tu valioso patrocinio e intercesión, te pedimos que así como nos acordamos ahora de las almas que actualmente sufren y expían en el purgatorio, los demás se acuerden de nosotros si hemos de ir allá algún día a satisfacer por nuestros pecados. En ti, oh Madre, ponemos toda nuestra confianza de hijos, seguros de ser atendidos en nuestros humildes y sinceros ruegos. Amén. Rezamos 5 Aves Marías, 5 Requiems y 5 Glorias.